Bueno, pues estamos de regreso y continuamos con esta reflexión que yo quisiera compartirles sobre la corrección fraterna. Como les dije antes, para mí pues es un gusto muy grande y una bendición poder estar aquí con los ermitaños y ermitañas eucarísticas del Padre Celestial. A mí me encanta ese nombre. Y no solamente el nombre, sino también pues su carisma. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer del profeta Ezequiel. Lamentación por Tiro. Eso es capítulo 26, versículo 15. Ezequiel 26, 15. Lamentación por Tiro. Así dice el Señor Yahvé a Tiro: al estruendo de tu caída, cuando giman las víctimas, cuando hierva la carnicería en medio de ti, ¿no temblarán las islas? Bajarán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos, dejarán sus vestidos, se vestirán de pavores, se sentirán en tierra, sin tregua temblarán y quedarán pasmados por ti. Entonarán por ti una elegía y te dirán: ah, ahí estás destruida, desaparecida de los mares, la ciudad famosa que fue poderosa en el mar con tus habitantes, los que infundían el terror en todo el continente. Ahora tiemblan las islas en el día de tu caída, las islas del mar están aterradas de tu fin. Palabra de Dios. Pues siempre nosotros, como cristianos que somos, en nuestra Iglesia Católica, una parte importantísima de la catequesis que recibimos y sobre la cual nos edificamos es la corrección fraterna, porque caminamos de la mano. El cristiano que se llama cristiano y que vive su fe en Cristo verdaderamente es unión, es comunidad, es hermandad, es caminar unido. Y a pesar de lo que nos separa, que son nuestros defectos, el abismo de nuestra humanidad miserable, sin embargo en Cristo nos unimos, porque Él es el Espíritu que une toda esta imperfección nuestra. Mientras que nosotros nos mantengamos unidos a ese Espíritu del Señor, podemos lograr unidad entre nosotros. Siempre cuando hay divisiones, conflictos entre nosotros, es ausencia de Dios. Nada más que eso, porque ¿qué otra cosa puede explicar la presencia del espíritu de división? La presencia de la discordia, de las divisiones en general, las diferencias que hay entre nosotros en comunidad, en familia, como cristianos. Esa discordia es ausencia de Dios, es tinieblas, lo cual es parte de nuestra naturaleza. Estamos en las tinieblas, no estamos en la luz. La única luz que tenemos es la cantidad de Dios que tengamos en nosotros, es la única luz que tenemos. Y la cantidad que tengamos de Dios entre nosotros es nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor hacia Dios. Que la pregunta es: ¿cómo hago yo para llenarme del amor de Dios? Pues la única forma para llenarme del amor de Dios es implorándole a Dios que me dé amor por el prójimo. Porque si yo no amo al prójimo, no tengo amor de Dios, por lo tanto Dios está ausente de mí. Y esto es la batalla más grande, porque ¿cuál es la corrección fraterna? La corrección fraterna es poder yo reconocer mis errores, mis debilidades, mis limitaciones
Y con ese conocimiento y con esa conciencia de quién soy yo, hablarle al hermano con esa propiedad personal del conocimiento del defecto, de las malas tendencias, de todo lo que está mal conmigo, y así poderle hablar al prójimo, a mi hermano, sobre lo que está mal con él, pero no porque le estoy señalando en sus males, sino porque estoy dándole a entender que yo conozco su miseria porque yo también la llevo, y quiero que juntos nos ayudemos a superar esa miseria. Esa es la exhortación fraterna. La exhortación fraterna es el pecador hablándole al otro pecador con conciencia de que es pecador, y no desde un trono, desde un púlpito superior, hablándole al otro, juzgándolo. Porque precisamente el crecimiento espiritual tan solo se da cuando nosotros podemos verdaderamente preocuparnos por la salvación del otro. Si auténticamente nosotros podemos demostrarle a nuestro corazón con propiedad, con sinceridad, de que a mí me preocupa la salvación del otro, verdaderamente me preocupa, en ese momento puedo decir que estoy comenzando a saborear el amor de Dios en mi corazón, porque de lo contrario no hay todavía amor de Dios en mí, y por lo tanto es importante que la gracia de Dios me llegue donde, ya sea porque un hermano me lo muestre, que es lo importante de la exhortación fraterna. Esa exhortación a veces viene por la prueba, porque a veces estamos tan mal y tan sordos que el Señor provee una prueba grande para ver si aterrizamos y despertamos. Y generalmente esa prueba es solicitada por el enemigo. Ya sabemos que es un instrumento que Dios utiliza. Yo pienso que una de las imágenes más claras de lo que es Satanás es el libro de Job y la introducción al libro, porque eso de que Dios se está reuniendo con sus hijos y entre esos llega Satanás, eso es demasiado grande, porque uno normalmente tiene colocado a Satanás en otro lado, no como hijo de Dios. Uno lo tiene colocado amarrado en las tinieblas, y por allá aullando, tratando de devorarnos. Esa es la imagen. Pero resulta que en el libro de Job aparece no como bueno, pero aparece como hijo. Un hijo malo, un hijo que Dios usa en su maldad, y no para hacer maldades, sino para redimir los pecadores. Por eso se llama el acusador, el carcelero. Ese es el nombre de él. Y San Juan, cuando habla de aquel que acusaba a sus hermanos antes en el cielo, o sea, los ángeles, fue arrojado a la tierra. Y ahora hay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Aquí hay algo muy importante de entender. Ese que acusaba a sus hermanos en el cielo, ahora fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿a quién acusa ahora? Pues él es el acusador. Y él no dejó de acusar cuando cayó acá. Él ahora nos acusa a nosotros. Mire lo que hizo con Job, lo acusó. El Señor le habla maravillas de su hijo Job, y el diablo, como ese es su papel, ahí mismo dice, no, pero si le quita a usted lo que le ha dado y todas las preferencias que tiene por él, ese ya no va a ser el hijo que usted cree, ¿no? Y ahí es cuando le dice, bueno, pues vaya y lo prueba, solo que no le puede quitar la vida. Pero ese Job, tenemos que tener la conciencia de que somos todos nosotros, porque esa enseñanza yo siempre le digo a la gente, en lo que yo he podido ver, en lo que yo he podido aprender, que simplemente les hablo desde mi pequeñez,
yo he podido darme cuenta que cuando se lee la palabra de Dios, cuando se lee cualquier pasaje de este tesoro, estamos leyendo no solamente la historia de un pueblo, pero estamos leyendo la historia de un alma. Este libro soy yo, este libro es usted, esta es nuestra historia. Aquí está nuestro manual de la salvación, aquí está también el compás para este mapa, porque aquí está el mapa de nuestra salvación, está nuestra historia y está también todo lo que el Señor quiere de nosotros, todo está ahí. Y es tan increíble poderlo observar y asimilar en esa forma, porque la palabra toma otra dimensión. Ya no estoy leyendo yo la historia de los macabeos solamente, sino que estoy leyendo yo el celo por la iglesia, el celo por Dios, hasta morir, hasta dar mi vida, darlo todo. Eso es lo que leo. Y cuando leo todas esas batallas del Antiguo Testamento, estoy leyendo lo que Dios me pide a mí. Eso es lo que me pide. Ser valiente, darlo todo, morir por Él, no tenerle miedo al enemigo, estar consciente del demonio. Todo esto es lo que la palabra dice, de principio a fin. ¿Cómo abre la palabra en el Génesis? Miren ustedes lo que presenta. Pues obviamente que nos habla de la creación, pero cuando habla de la creación del hombre y la tentación y la caída, pues mire que desde el principio nos muestra el enemigo, nos muestra el destierro y nos muestra de qué estamos hechos y qué es lo que tenemos que manejar cada día. Y entonces, cuando hablamos de la corrección fraterna, estamos hablando de ayudarnos cada uno de nosotros a no olvidarnos de qué estamos hechos, por dónde estamos caminando y contra quién estamos luchando y cuáles son las promesas que se nos han hecho si nosotros somos fieles. Y eso es importante llevarlo claro, porque la misma religión nos puede engañar. Ustedes saben que uno se puede acobijar, vestirse de religión y caminar con eso convencido que va derecho, que va bien. Y el diablo le encanta eso, al diablo le encanta vestir. Ustedes saben que la serpiente que se mete en la hierba es la más peligrosa porque se confunde con la hierba y se puede uno parar en ella. Y ese es el diablo se mete dentro de la iglesia, en la religión. Se les mete en el hábito, se nos mete en el rosario, se nos mete en la comunión, en la confesión, en toda parte, como una serpiente en la hierba, así. Y nosotros pensamos que no hay enemigo ahí, en esa hierba tan verde, por donde caminamos, y resulta que ahí está el veneno. ¿Y cuál es el veneno? Pues el veneno es nuestra propia naturaleza que está herida por Él mismo, está mordida, tiene una herida, sangra y sangrará hasta la muerte. Y ese sangrar es todo ese amor propio. Cuando uno piensa bien en qué estado se encuentra y si es sincero, puede descubrir con mucha facilidad lo grandes que somos. Somos grandísimos, inmensos. Por eso nos ofendemos tan fácil. Por eso nos confundimos tan fácil, por eso somos tan susceptibles, por eso tenemos ese juicio tan temerario que sale de nuestra lengua y de nuestros pensamientos contra el prójimo, porque somos grandes. Y ese es precisamente el veneno al que yo me refiero. Esa es la picadura de la serpiente, ahí es donde está. Por eso es que todos los días tenemos que levantarnos a disminuirnos, porque donde nos levantemos aumentados, ese día con el mismo veneno que nos mordió la serpiente, vamos a inocularlo en el prójimo. Porque es que la serpiente nos utiliza para transmitir el veneno. Ustedes han visto fenómenos como este, seguramente han oído hablar de esto. Cuando se comenzó a propagar el SIDA, que se empezó a propagar en California, a pesar de que por mis misiones en el África yo descubrí, por ejemplo, en Sudáfrica que habían muchos hombres africanos teniendo relaciones con micos, ¿no? Con baboons, y eran amantes de esos animales, ¿no? Y yo sé que del bestialismo viene el SIDA, y eso es muy
Es un argumento muy fuerte que hay, ¿no? De que por esas relaciones de los hombres con los animales se ha propagado enfermedades gravísimas, ¿no? Y entre esas el SIDA. Cuando empezó en este continente a aparecer esa monstruosidad de enfermedad, fue en San Francisco, California. Y empezaron a ver fenómenos como que alguien que estaba infectado y ya estaba diagnosticado, no le contaba a nadie y empezaba a transmitir ese veneno entre todos los demás. Hay algo horrible que solamente les cuento a ustedes como por formación espiritual, nada más. No porque yo quiera compartir la oscuridad de este mundo con ustedes. Pero es importante ver cómo trabaja el diablo, ¿no? Las cosas que hace. Dentro de la oscuridad tan increíble de lo que es la impureza, la promiscuidad, por donde se propagan esos venenos tan graves a los que yo me refiero, se inventaron el cuarto oscuro, que era, yo en una oportunidad, recién que llegué a Los Ángeles, California, a vivir, que venía de Alemania, pasaba por una calle en Los Ángeles, una avenida que se llama Santa Mónica, y pasaba por una ciudad que se llama Santa Mónica. Y de pronto, después de las 6 de la tarde, habían muchas colas de jóvenes, hombres jóvenes, hacia pequeños locales que entendía yo que eran unos bares. Pero yo decía, pero ¿por qué hay tanta cola tan larga para entrar a un bar tan chiquito? Yo dije, ¿cómo hacen? ¿Es que están esperando para entrar y tomarse un trago y salir? Era muy extraño, yo no le encontraba sentido a eso. Pues resulta que se habían inventado el cuarto oscuro. Entonces entraban por un lado y salían por el otro, pero entraban y era un cuarto tenebroso. Y así es como se empezó a transmitir esa enfermedad. Por eso el pecado, el veneno del demonio se transmite desde el cuarto oscuro de nuestro corazón. El corazón tiene tinieblas porque nosotros hemos nacido en las tinieblas por causa del pecado original. Estamos desterrados y nacemos en el destierro. Ustedes leen la historia del pueblo de Israel en Egipto y ven la historia de un pueblo desterrado. Pero no porque los desterraron, sino los desterró el hambre, porque ustedes saben la historia de los patriarcas con Jacob y todos sus hijos y cómo terminan allá por José, y conocen esa historia que no fue un destierro, sino hambre. Pero sin embargo, ese pueblo que después creó la envidia de esos faraones que ya no querían a los judíos, terminaron esclavizados por ellos, por la envidia de esa gente que tenía esos talentos que no lo tenían los demás. Y hoy en día los conservan todavía porque son las promesas de Dios al pueblo de Israel a través de Abraham, y los judíos tienen el privilegio de gozar de talentos y de prosperidades que el pueblo normal no lo tiene, y nadie puede negar eso. Es algo increíble, un misterio. Pero al encontrar ese pueblo desterrado, viviendo en esa esclavitud, encontramos nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene que descubrir su Egipto, porque nosotros estamos en Egipto. ¿Dónde más estamos? Estamos en Egipto, que es el mundo material. Por eso debemos descubrir nuestro Egipto, que es el mundo material en nuestro corazón. Porque es que una de las gracias más grandes que hay del amor al prójimo es el entender el tesoro tan grande que somos cada uno de nosotros. Es que nuestro corazón mira este mundo material de una forma absolutamente única. Nadie mira el mundo como yo, nadie lo mira como usted, a pesar de que parece que estuviéramos mirando lo mismo, pero no. Un ejemplo que yo les pongo es, si ustedes se van para Bucaramanga a un parque en el centro de la ciudad e entrevistan a una persona y le dicen, cuénteme de Bucaramanga. Y esa persona le cuenta a usted de lo que es Bucaramanga para ella, de lo que vive en Bucaramanga. Entreviste 10 personas en diferentes partes de la ciudad, dentro de la misma ciudad, y se va a dar cuenta que son 10 Bucaramangas diferentes.
totalmente diferentes la una de la otra, porque cada uno tiene una Bucaramanga diferente y vive una Bucaramanga diferente. Si yo entrevistara a cada uno de ustedes acá, me contaría de un convento diferente, porque está viviendo un convento propio, su propio convento, su propia vida y experiencia de Dios y experiencia religiosa y experiencia en general humana. Y nadie como usted, nadie como yo, y ese es el tesoro más grande que tenemos que descubrir. Precisamente el amor al prójimo es tan vital que el Señor lo nombró como un segundo mandamiento después del primero, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, y resumió todo lo demás con el amor al prójimo. Pero si lo miramos con cuidado, ¿por qué? Nos damos cuenta que esa es la clave. Porque es que nosotros cada uno somos portadores de ese tesoro. Miren ustedes que hasta el mismo diablo, siendo el hijo malo de Dios, juega un papel importantísimo en esta economía de la salvación, en esta escuela de almas, porque es el profesor malo, ¿sí? El profesor que anda con el látigo en la mano, el malo. Y entonces ese es el que nos enseña lecciones a golpes. El profesor malo. Y el maestro bueno es Jesús. Pero miren ustedes que es como cuando uno ve películas de acción y salen dos policías, y un policía hace el papel del malo y el otro el del bueno, para poder intimidar al criminal, ¿no? Entonces así le sacan al criminal lo que necesitan sacarle para que confiese. Y esto no está muy lejos de la escuela de la vida en Dios. Porque este juego en el cual nos toca participar, que es el juego de nuestra vida, es entre el bien y el mal. Entonces, para nosotros poder estar conscientes de lo que estamos manejando, tenemos que tener la seguridad de estar en vigilancia constante de esta naturaleza nuestra que tiene dos sabias que corren por dentro de las mismas venas, el bien y el mal, porque eso es lo que nos comimos. Por eso es que toda esa descripción de el paraíso y del momento de la caída y el árbol y la fruta que no debíamos comer, el poder entender qué es eso, es descubrir que nos comimos una fruta que no nos debíamos comer. Y sabemos lo que no debemos saber. Conocemos lo que no debíamos conocer. Perdimos la inocencia. Y ustedes se han dado cuenta cuando un niño pierde la inocencia. Seguramente han visto niños antes cuando eran inocentes y después de que la perdieron. Y se da cuenta uno que en la pérdida de la inocencia, ese niño lo más grande que perdió fue su alegría. Cuando era inocente, la sonrisa de ese niño o de esa niña brillaba como un sol. Y si lloraba, lloraba como si se fuera a morir, pero en 5 minutos se reía, ¿no? Porque esa es la inocencia. Y se reía como si nunca hubiera llorado. Esa es la inocencia. Pero después de que se pierde la inocencia, esa sonrisa no es la misma, esas lágrimas no son las mismas, ya no hay inocencia. Ya esa criatura perdió la alegría. Y a partir de esa pérdida de la inocencia, toda la vida estará triste. Una de las cosas que el Señor me mostró a mí fueron dos. Una con relación a eso. Una fue, Él me muestra a los 6 años de edad, cuando yo cometo una falta gravísima que me roba mi inocencia. Y esto, ojalá yo pudiera pintarlo, porque es algo desastroso y al mismo tiempo una escuela inmensa. Porque veo en eso la alegría tan inmensa que yo tenía de niño, que yo nací en el campo, en plantaciones de café, y yo corría por esas montañas y era un niño feliz. Y tenía todas esas montañas para mí, todas esas plantas de café, todo eso era para mí. Y yo lo disfrutaba mucho, pero cuando cometí ese pecado, todo eso se apagó. Esas montañas ya no brillaban, yo ya no corría igual, todo eso se acabó. Es como si se hubiera muerto. Ustedes se dan cuenta cuando
Una persona, cuando uno recibe un juguete de niño y juega con él sin parar 2 días, pero a los 2 días después se le muere el juguete porque ya no le importa y está tirado por allá y ya no le gusta, ya se acabó el juguete, se murió. Pues así estaba para mí las montañas y la vida y todo se apagó, como el Señor me lo mostró, por el pecado. Y después la segunda luz que perdí fue cuando perdí la iglesia. Esa fue otra apagada donde la vida quedó oscura, totalmente en tinieblas, que fue espantoso. Y así es como nosotros nos encontramos con una naturaleza que tenemos que manejar, administrar súper bien. Porque si queremos crecer espiritualmente, debemos tener una conciencia plena de quiénes somos. Y lo más importante es descubrir cuánto estamos creciendo espiritualmente, que quiere decir cuánto está creciendo Jesús en nosotros. Eso es, porque yo tengo que levantarme a permitirle a Él que me penetre, que me inunde en todo momento. ¿Y qué lucha tan grande que es esa? Porque es permitir que me entre el amor. Y el amor duele, el amor es... Mire, es increíble que el veneno del diablo no duela. No duele. El pecado no duele. El pecado es placentero. Placentero. ¿Por qué cree que la gente se enamora del pecado? Miren ustedes, esas mujeres que llegan con un ojo negro porque les pegó el amante malo, ¿no? Y todo el mundo dice, te lo dije, que ese hombre era malo, no vuelvas nunca donde ese hombre. Pero apenas se les alivia el ojo, de regreso para donde el hombre a que les dio otro golpe, ¿no? Va a buscar el amante malo. ¿Por qué? Por el placer que les da. Ese es el pecado. El pecado es así. Cuando de repente nos da problema el pecado, nos asustamos y corre a confesarse y se arrepiente y ya, pero apenas todo se arregla, otra vez buscando eso que me da placer. Porque a veces nos da placer hacer el mal, porque tenemos la naturaleza mala en nosotros. A veces nos da placer hablar mal del otro, insultar al otro, ofender al otro, perseguir al otro, calumniar al otro, despreciar al otro. ¿Quién sabe cuántos pecados tenemos, no? Pero son venenosos y no producen dolor. En cambio, el amor de Dios duele mucho. Por eso es que la caridad duele. Cuando hay verdadera caridad, tiene que haber dolor, porque si no, no es caridad. Por eso, cuando uno hace el esfuerzo de darse a otro, de ayudarlo incondicionalmente, de preocuparse por el otro sinceramente, esto todo produce un dolor, porque nosotros por naturaleza no tenemos eso. En una oportunidad, recién que yo comencé mi vida misionera, estaba pasando por el aeropuerto Maiquetía, en las afueras de Caracas, iba para Europa, y un sacerdote que tenía una iglesia cerca al aeropuerto Maiquetía me había escrito muchas veces y me había dicho, Marino, cuando pases por aquí, por este aeropuerto, tienes que llamarme para que nos encontremos. Y precisamente hice eso y el padre me recogió. Tenía una escala como de 8 horas de espera y me fui con él para su iglesia. Pero estando en la iglesia, después de que oramos y él celebró la Eucaristía porque era hora de la misa ese día, me dijo, mira, te voy a llevar donde unas amigas mías que tienen una comunidad aquí cerca. Y me fui, y eran las hermanitas de Teresa de Calcuta, y tenían ahí uno de sus hogares, y entré. Ellas estaban llenas de niños deformes, niños con problemas físicos grandes. Cuando yo entré ahí, yo quedé absolutamente extasiado, porque yo jamás había visto la caridad en persona, nunca. Siempre había oído hablar de eso, el Señor me había mostrado muchas cosas, pero conocer la caridad personalmente, como lo vi yo, eso transformó mi corazón, porque encontré esas monjitas con niños absolutamente deformes y los estaban cargando
como el tesoro más grande de la vida. ¿Cómo era que yo no tenía la capacidad de recibir un niño de las manos de una monjita? No era capaz. Yo no tenía esa capacidad. Yo no podía dar ese amor. Yo no lo tenía. Y ese día yo me sentí tan pequeño y tan miserable. Y esas monjitas alumbraban para mí. Eran como gigantes. Yo dije, ese don es el don más maravilloso que Dios le puede dar a una criatura humana. Eso es demasiado grande, inmenso, y nadie lo ve, eso nadie sabe. Eso está ahí escondido, en una esquina toda insignificante de ese pueblito en medio de un polvero. Y yo decía, qué cosas tan grandes que Dios hace, pero ese don viene solo de Dios. El don de darnos y sentir el dolor del amor de Dios, porque nos cuesta darlo. Yo sentí ese dolor, no podía cargar un niño de esos, no podía, no tenía cómo. Y qué forma tan inmensa en la que me cuestioné a partir de ese día. Porque yo me encontraba ya gente en la calle, por dioseros, o gente que no me gustaba, yo decía, Dios mío, tienes que enseñarme a amar a esta persona, a aceptarla, a no juzgarla, a no rechazarla, a no ignorarla. Y este trabajo comenzó desde entonces y ha sido el trabajo más impresionante y difícil. Porque cuántas veces me encuentro haciendo lo contrario, rechazando a la gente, discriminando, despreciando, todo eso sin hacer ningún esfuerzo. Facilísimo, o sea, no amar es muy fácil, despreciar es muy fácil, es muy sencillo, ignorar es muy fácil, amar duele, eso duele. Por eso es que ese amor de Dios es el que debemos pedir y por eso es cruz. ¿Por qué está el divino amante crucificado? Porque es que ese amor es dolor, es crucifixión. ¿Cómo dolerá? Que Él nos ama hasta la muerte. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros, porque esa cruz, ¿por qué razón creen ustedes que las sectas protestantes, todos los evangélicos y todos esos miles de nombres que tienen, por qué razón no soportan un crucifijo? Ellos no pueden ver un crucifijo. Ellos cuando usted tiene un crucifijo colgado, eso los atormenta y no quieren hablar sino de la resurrección. La resurrección es lo que ellos quieren ver, un Cristo resucitado, no crucificado, porque ellos llegan hasta la última cena y saltan a la resurrección y se saltan el Calvario, la pasión, no la quieren. Pero nosotros somos los hijos de la iglesia del Señor, esta iglesia católica, que es una iglesia de la pasión. Por eso nosotros debemos entender la relación tan íntima que hay entre el pesebre de Belén y la cruz, porque ese es nuestro camino. Nuestro camino comienza ahí en ese hogar de Nazaret, pero directo a la cruz, que es nuestro Calvario y nuestra salvación. Y eso es una enseñanza de que debemos crucificarnos en ese amor de Dios que duele. Ustedes saben, el observar a la Virgen María caminar por ese Calvario con el Señor, no encontramos una mujer desesperada ni resentida, ni encontramos una mujer confundida, pero encontramos una mujer que va con el llanto de la pasión de su Hijo, y la pasión de la iglesia, la pasión de Dios. Y es el encuentro con nuestra vida personal, porque ese Calvario es nuestra vida. Por ahí caminamos y sabemos que el Mesías que se recorre ese Calvario no es la víctima y tampoco es el perdedor. El que se recorre ese Calvario es el que lleva amarrados los demonios hasta la cruz. El mundo lo ve al contrario, el mundo ve al maldito que va con la cruz para ser crucificado afuera del pueblo porque tiene que ser crucificado afuera de las murallas de la ciudad porque está maldito. Eso es lo que el mundo ve y lo que el mundo ve en nosotros cuando miran
un religioso como ustedes, una religiosa, me mire a mí haciendo lo que hago, pues somos los locos de la cruz, ¿no? Estos dementes que estamos aislados del mundo. Pero la realidad es que nuestra fe, Jesucristo en nuestra vida, es el llamado a vivir el dolor del amor y a santificarnos y purificarnos en el dolor del amor. Miren ustedes, entre ustedes en la comunidad, lo que cuesta amarse, lo que cuesta respetarse, lo que cuesta admirarse y apreciarse las unas a los otros, los unos a los otros. Esto es una tarea de titanes, esto no es cualquier cosa, esto es un trabajo muy duro y este es el trabajo que nos llama el Señor, este trabajo aprender a amarnos. Y esto es lo que los va a santificar a ustedes, lo que nos va a santificar a nosotros, que todos los días se arrastren buscando ese amor que no tienen, implorándole a Dios que les dé ese amor por su hermana, por su hermano, que no lo tienen. Y eso debe atormentarlos, porque eso debe dolerles, eso debe ser su purificación. Porque si no estamos en eso, no estamos en nada, porque estamos en el veneno del pecado, que ese no duele, ese no duele. Ese nos endurece el corazón y nos hace indiferentes y caminamos como si estuviéramos en el cielo ya, porque no tenemos dolor, porque estamos inmunizados, porque somos seres de piedra, por eso, porque no tenemos un corazón de carne, por eso nada duele. Eso es peligroso. Si a usted nada le duele, si usted está muy fuerte, es porque está mal, porque el cristiano no camina como una piedra. El cristiano está construido sobre una piedra, que es Jesucristo, pero no es una piedra. El cristiano es carne, y una carne que duele, y que duele hasta la muerte. Eso es el cristiano, pues duele, y cada día duele. Y esto necesitamos tenerlo claro para que podamos purificarnos, para que podamos sentir la necesidad de permitir que ese amor crezca en nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta que la santidad viene con un dolor inmenso, porque cuando usted le ve la cara a un santo, usted sabe que lleva esa procesión por dentro del dolor, en medio de esa serenidad y de esa sabiduría de la voluntad de Dios en su corazón, que es la imagen de la Virgen María caminando por el Calvario, que la misma palabra nos enseña. Ella sabía que así tenía que ser, pero eso no evitó que lo sintiera, que lo viviera, que lo sufriera. No, ella lo estaba viviendo, lo estaba sufriendo, lo estaba sintiendo. Esa es la procesión de cada uno de nosotros, que miramos esta vida. Y claro, cuando uno tiene un corazón de piedra, se enamora de la creación y vive extasiado con el mundo y con las criaturas, pero no siente nada por ellas, no le importan ellas, no tiene ninguna preocupación más que sí mismo, más que su amor propio, y está preocupado solo por sí mismo y vive para sí mismo y se cuida solo a sí mismo. Y eso es todo lo que hace todos los días, porque está endurecido, no tiene corazón. Y el llamado que el Señor nos hace a nosotros para poder aprovechar la oportunidad que Él nos está dando es a que abramos esa puerta para que entre esa luz que duele tanto, porque esa luz quema cuando entra a un corazón que está endurecido, quema mucho, y por esa razón no abrimos el corazón, porque sabemos que nos va a quemar el amor, y entonces el corazón se cierra porque no quiere el dolor, está evitando el dolor. Ustedes saben lo popular que es pastillas contra el dolor, eso es lo que más se vende, ¿no? Nadie quiere dolor, todo mundo quiere doparse, todo mundo. Hay padres de familia que están preocupadísimos por los hijos, pero ¿saben por qué están preocupados? Para que no los hagan sufrir. O sea, no están preocupados de que le pase nada al hijo, sino de que no le vaya a pasar algo para no sufrir por lo que le pasó. ¿Ustedes se imaginan lo absurdo que es eso?
Cuando el amor es otra cosa, el amor no es eso. El amor es preocuparse por el otro de verdad y no preocuparse que el otro me haga sufrir a mí. Entonces evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento. Y entonces toda persona que es difícil, que me causa problemas, yo la quiero evitar porque yo no quiero dolor. Entonces la rechazo y digo, no, esto es muy complicado. Oh, no, es que cuando viene Julita o Pachito, no, eso no. Dios mío, ¿quién se la aguanta? Nadie, ni en la casa. Bueno, pero la realidad es que precisamente a eso me refiero yo. Es que ese dolor es el que tenemos que asumir, ese dolor. A mí me pasa a veces que yo viajo y muchas veces voy de regreso a los sitios donde siempre voy. Cada año, cada 2 años aparezco por ahí en una ciudad donde fui y me encuentro mucha gente que ya me conocía y vienen, y muchas personas tienen un monólogo, siempre es el mismo. Y no importa qué consejo yo les doy, porque me piden un consejo, yo se los doy, sé que me van a contar lo mismo y que no han hecho nada al respecto y que es la misma historia. Sin embargo, ¿cuál es mi necesidad de hacer lo que me corresponde? Volverlo a escuchar como si fuera la primera vez y volverles a dar el mismo consejo como si nunca se los hubiera dado. Eso no es fácil, porque precisamente es el aprender a escuchar, el aprender a amar incondicionalmente. Entonces yo no puedo decir, ya me lo contó, ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a cambiar? Estas cosas son fáciles de hacer, es muy fácil, porque esa es una reacción humana muy común. ¡Hey, cambia! ¿Cuánto vas a...? Pero no, es que el amor de Dios es diferente. El amor tiene que doler, esa incomodidad de ese monólogo, que está bien, que es lo mismo y que esa persona no quiere cambiar y que no tiene ningún interés de cambiar. Ese monólogo precisamente se rompe con el amor. Y yo me he dado cuenta que cuando yo empecé a hacer los esfuerzos de escuchar eso como si fuera la primera vez y repetir el consejo, comencé a tener situaciones como esta, que alguien después de eso se queda callado así y dice, ay, qué pena, volví y le dije lo mismo y no obedecí. Eso nunca hubiera sucedido si yo me hubiese molestado, si yo no hubiese hecho lo que hice ahí repitiendo la acción otra vez, si yo no hubiese amado. Sí, pero por el hecho de haber amado a esa persona y haberle dado todo sin condición, sin pensar, ya se lo dije, ya pasó, por haber hecho eso, esa persona reaccionó y ya se avergonzó. Y ya la próxima vez ya no habló de eso, y ojalá que lo haya cambiado y haya hecho lo que debía hacer, no sé. Pero el ejemplo es acerca de lo que tenemos que hacer para amar, que es sin condición. Una persona que es difícil es una oportunidad. Una oportunidad. Alguien me hablaba ayer o antier de Santa Teresita del Niño Jesús, que cuando era niña le decía a la mamá que ojalá se muriera, ¿no? Y la mamá toda aterrada, ¿por qué? Digo, porque te vas para el cielo, ¿no? Dice que es que quiero lo mejor para ti. Pero hay cosas que son increíbles, ¿no? De esto, que es la realidad de nuestra vida terrenal, es la promesa. Esa es la realidad nuestra. Si no tuviésemos esa promesa, ¿qué sería de nosotros? Porque entonces, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Detrás de qué vamos? ¿Del humo de nuestro ego? ¿Del humo del amor propio? Nosotros vamos detrás de una promesa, caminando en esa promesa. Yo todos los días me levanto y quiero solo tener en mi corazón la promesa, nada más. Por eso San Pablo, cuando habla de la esperanza, habla de eso que no ha llegado, pero que está prometido y que viene, que está allá, y vamos detrás de eso. Y esa es nuestra vida, esa promesa, la promesa del Señor, y es la promesa a que salgamos de acá. Es tan importante tener claro lo que quiere decir salir de acá. Yo cuánto quisiera poder gritar esto en una forma más profunda, que penetre más, que sea una espada que se puede enterrar hasta el fondo del alma. Y es
darnos cuenta que tenemos que salir de acá. Tenemos que salir de acá. Miren el engaño que es el uno enamorarse del mundo, de la creación, enamorarse de las criaturas, enamorarse de la vida temporal, porque es una tentación muy grande. Miren que cómo no se va a enamorar uno de algo tan hermoso como es la creación y las criaturas, si es precioso todo esto, y es algo que debemos apreciar, porque es Dios el que lo creó. Pero ¿cómo hacemos para distinguir entre adorar la creación y las criaturas y adorar al Creador? Es que ahí es donde está la lucha nuestra, porque si no tenemos profundidad de nuestra apreciación de nuestra existencia temporal, terminamos siendo adoradores de la creación y no del Creador, adoradores de las criaturas y no del Creador. ¿Por qué razón nos molestamos con otra persona? ¿O por qué razón hay personas que no nos molestan y nos incomodan porque las queremos en una manera especial? ¿Por qué? Por la idolatría, por eso. Porque si no fuéramos idólatras, ni nos molestaría la gente, ni nos enamoraríamos de ellos, sino que amaríamos con el amor puro, que es el amor en el Creador, hacia la creación y las criaturas. Y esto es un trabajo arduo de discernimiento, porque tenemos que estar constantemente distinguiendo entre la idolatría y el amor verdadero de Dios, porque con mucha facilidad somos idólatras, con mucha facilidad le hacemos culto al estómago, le hacemos culto a las criaturas, culto a nuestras ideas, culto a nuestros caprichos, culto a nuestras inclinaciones. Y esto es importante, estar a toda hora en vigilancia, constantemente vigilantes, porque esto es un trabajo de soplete y martillo y clavos, es un taller permanente, donde tenemos que tener el overol puesto y estar constantemente serruchando ahí, y armando y desarmando y corrigiendo y cortando, remendando y aceptando errores y buscando soluciones y apreciando el talento del otro, uniéndome, entrando en equipo, buscando la comunidad, entrando en sociedad. Esa es la comunidad de Dios, así vivimos y así debemos hacer las cosas. Y darnos cuenta que estamos en un taller. Por eso es tan linda la imagen de la escuela de María, que es la escuela de Jesús, que es aprender a conocer al Señor. Toda esa mariología sobre la escuela de María, aprendiendo su silencio, su humildad, su espíritu de servicio, su amor incondicional a la voluntad de Dios, su silencio, ese silencio. Y sobre todo ese amor sencillo. Esa capacidad de asimilar el dolor sin dejarse deformar, sino al contrario, iluminándose con él. Es que eso es muy precioso, cuando nosotros podemos hacer del dolor una lámpara, que el dolor se convierta en un faro de luz. Eso es, cuando usted entra a un hospital a visitar enfermos, usted ve dos tipos de enfermo. Uno que está quejándose de todo. Se queja de los médicos, de todo se queja, de la familia que no viene, de quién sabe cuántas cosas. Y cuando usted sale de ahí, sale más enfermo que el enfermo. Se le prenden todas las quejas del enfermo. Pero cuando entra donde aquel que se ilumina con el dolor, usted sale más sano que el enfermo, porque esa persona, en vez de ser consolada, lo consuela a usted. Y esa persona está con una sonrisa así de grande, en medio de los dolores más increíbles, conectada a toda clase de aparatos, le han serruchado la mitad del cuerpo y ahí está, con una sonrisa y una luz de un amor purificado en el dolor. Esa es la diferencia entre el que se ilumina con el dolor y el que se corrompe con el dolor, porque son los únicos dos caminos. El dolor purifica o corrompe, y la vida duele, porque es que la vida es muerte y la muerte duele. ¿Ustedes saben lo que duele estar sentenciado a muerte? Yo he estado en cárceles en los Estados Unidos visitando desde lejos, porque no puede estar uno cerca, a sentenciados a muerte, reos que los van a matar, ¿no?
Y es increíble la actitud que tienen, ¿no? Unos se están corrompiendo con esa sentencia a muerte y odian como yo nunca he visto a nadie odiar. Y otros se están purificando con esa sentencia y aman como no he visto nunca a nadie amar. Porque yo he visto los ojos más hermosos desde esas rejas y he visto los ojos más espantosos desde esas rejas. Y es la clara luz de lo que es esta vida terrenal. Ustedes han visto también eso en la gente. Hay gente que se está corrompiendo con la vida y sus ojos están llenos de perversión, porque la vida los está corrompiendo. Y hay gente que se está purificando con la vida. Y entre más viven, más luz tienen. Y esta es la belleza de este amor que necesitamos tener y de esta corrección fraterna que tanto necesitamos. Porque es que la corrección fraterna es el taller del que yo hablo, el taller donde estamos trabajando, donde usted le dice a su compañero, no, ese palo no sirve, córtalo más un poquito por acá, porque mira, ese no cabe ahí. Es el tipo de trabajo que hacemos entre nosotros, el trabajo de observarnos y de ayudarnos y de empujarnos a crecer, pero al mismo tiempo también el trabajo de poder agachar esta cabeza y reconocer que no tenemos ese amor que yo necesito por el otro. Reconocer eso ante Dios, porque es que es ante Él que tenemos que reconocerlo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que nosotros seamos sinceros y le digamos, Señor, mira, aquí estoy otra vez y voy a comulgar y ya me confesé y me he rezado no sé cuántas oraciones, pero aquí estoy sin amor, estoy vacío. Yo no quiero vivir así, Señor, dame de ese amor, yo lo necesito, yo no puedo seguir viviendo sin amor. Y mira todo el daño que yo causo por no tener amor. Traigo el espíritu de división, de discordia, el espíritu de envidia, de competencia, de quién sabe cuántas cosas, de calumnia. Todo este espíritu malo que actúa en mí. ¿Dónde está el amor, Señor? Lo necesito tu amor. Y esto es definitivamente importante en nuestra vida porque la corrección fraterna más importante es nuestro ejemplo. Es la corrección más grande que hay. Porque nosotros aprendemos más de la persona recta, que no hace alardes de su rectitud, porque por eso se llama recta, porque actúa correctamente y es un ejemplo de amor, de paciencia, de compasión, de tolerancia, de sabiduría. Es una persona con espíritu de servicio incondicional, que no le duele dar, que se levanta a dar y se acuesta dando y nunca se cansa de dar. Ese ejemplo es más grande que las palabras y esa es la corrección fraterna más grande que hay. Mi ejemplo, mi conducta, mi crecimiento, mi transformación, el cambio radical de mi vida. Eso es un ejemplo que mueve montañas. Si alguien quiere contribuir al cambio de los demás, cambie. Eso es la contribución más grande al cambio de los demás. Yo siempre que hablo con padres de familia que están preocupados por los hijos y la conversión de los hijos o el alejamiento de los hijos de la iglesia, yo les digo, pero ¿de qué se preocupan? Usted no tiene que preocuparse, lo que tiene que hacer es cambiar. Cambie usted para que todos lo vean, porque la transformación más grande que puede tener un hijo suyo, tal vez no ahora, pero más adelante, es el cambio suyo. Si usted demuestra lo que predica y lo está viviendo, eso no pasa desapercibido. Todos lo pueden ver. Es lo que más se ve, El cambio de una persona no lo puede tapar nadie. ¿Por qué? Porque es el sol que viene de lo alto. Eso no se tapa con nada. Eso es una luz gigantesca. Una persona que se transforma en el amor de Dios es un sol. Y eso es lo que necesitamos nosotros ser, porque el Señor quiere que seamos esa luz verdadera. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para sellar con la palabra de Dios todo lo que aquí hemos hablado.
Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: el sacrificio terrestre, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamando por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque es bueno y misericordioso, y el Señor quiere que nosotros escuchemos exactamente lo que necesitamos para transformar nuestro corazón y recibir su amor. Amén. Pues